Bueno, vamos a hablar de la tabla esmeralda y de Thoth el Atlante o Hermes Trismegisto. Dicen que Thoth fue un rey y sacerdote atlante que consiguió escapar de la Atlántida después de su hundimiento y creó una colonia en el antiguo Egipto. Él asegura en su obra La Tabla Esmeralda, o la obra adjudicada, mejor dicho, a Thoth o a Hermes, él dice haber sido quien construyó la gran pirámide de Giza y que no fue Keops, y que dentro de esta pirámide él guardó su sabiduría ancestral y los registros de la Atlántida. Thoth también fue el rey de Egipto antes de los primeros registros de los faraones, desde el año 52.000 a.C. hasta el 36.000 a.C. Esto lo dice él mismo en esa obra. Durante esa época, la antigua raza, en donde él y sus seguidores se establecieron, se transformó rápidamente en una civilización moderna y avanzada, tanto tecnológica como culturalmente. De acuerdo a los registros, Thoth había conseguido transitar el camino entre la vida y la muerte en muchas ocasiones, convirtiéndose en un inmortal. Tenía tanta sabiduría que llegó a gobernar a diferentes colonias atlantes, incluyendo las que se establecieron en América. Thoth finalmente dejó Egipto después de la creación de la Gran Pirámide, y dentro de esos aposentos donde resguardó sus registros, escogió a la clase más elevada para que fueran los guardianes. Esta tarea divina fue pasada de generación en generación a través del linaje sanguíneo durante miles de años. Los guardianes modernos se convirtieron en sacerdotes, lo que llevó a Thoth a ser venerado como el dios de la sabiduría en Egipto. Durante las próximas eras, Thoth pasó a los cuerpos humanos, tal como se dice en las tablas. De esta forma reencarnó hasta 3 veces, siendo la última la más conocida de todas, con el nombre de Hermes Trismegisto, que significa el 3 veces renacido. Con este cuerpo, Thoth dejó un registro que pasaría a la posteridad bajo el nombre de las tablas Esmeralda. Thoth, recordemos también que además de Dios en Egipto, tiene su homónimo en Grecia con el nombre de Hermes. Bien, estas tablas esmeraldas que se le atribuyen es una estela de esmeralda o de moldavita, dicen algunos, en donde están escritos los secretos del universo. La fuente original en realidad no está muy clara, por lo tanto la rodean múltiples leyendas. La historia más conocida es que la tabla fue encontrada en una tumba excavada debajo de la estatua de Hermes en Tiana. El que cuenta esto es un escritor árabe llamado Balinas y lo cuenta en unos escritos suyos del siglo VIII. Dice que el texto original estaba en griego y que él lo transcribió al árabe. Ahora, el original en griego no existe. Al menos ya no existe, o fue destruido, o quizás nunca existió. Pasarían varios siglos antes de que este texto en árabe llegara a Europa, y en el siglo XII la tabla fuera traducida al latín. Y prontamente se convirtió en un texto muy influyente en la alquimia medieval y luego renacentista. Incluso hay una traducción del latín al inglés de Isaac Newton. Otros que investigaron el texto fueron Roger Bacon, Albertus Magnus, John Dee y Aleister Crowley. Muy linda gente, por cierto. Se trata de un texto esotérico, por lo cual su interpretación no es nada sencilla. Mucha gente lo confunde con el Kybalión. Es muy común que la gente lo confunda. El Kybalión es un libro que aparece en 1908, escrito en inglés, de autores anónimos que se autodenominan los 3 iniciados y que
afirman haber logrado la suma de enseñanzas herméticas y presentan 7 principios o axiomas, que serían el del mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto y el género. Pero bien, volviendo a la tabla, que tiene una relación con el Kybalión, pero no es el Kybalión ni mucho menos, su objetivo principal es la alquimia, es decir, el arte de la gran obra, y pretende revelar el secreto de la sustancia primordial y su transmutación. Pero por supuesto no es un manual. Está escrito en forma simbólica y encriptada, y por eso es tan difícil de interpretar. Y por eso también dicen que para ser alquimista, primero hay que pasar por una transformación personal. Es decir, que el que entienda la simbología y logre descifrar lo hermético del texto, llegaría a la perfección, es decir, a la fusión con el todo, a la fusión con el universo. Y vuelvo a recordar a Aleister Crowley. Bueno, también se le atribuye a Hermes Trismegisto, o a Tot el Atlante, o a Tot el dios de la sabiduría, o a Hermes, el dios griego, una serie de escritos iniciáticos y filosóficos recopilados en época bizantina en el Corpus Hermeticum, que es considerado la base de la filosofía y la práctica alquímica occidental. Pero para eso necesitaríamos un video aparte, porque es un cuerpo de textos en donde hablan de cosas relacionadas a la magia, de cómo encerrar demonios y ángeles en estatuas, por ejemplo, y vuelvo a recordar a Aleister Crowley, y se manejó dentro de círculos iniciáticos bastante cerrados. ¿Quién fue el autor? También es un enigma, porque bueno, es fácil adjudicárselo a un personaje como Hermes Trismegisto, del que bueno, puede ser que haya pasado por estas 3 encarnaciones, aunque suena un poco raro que haya sido un dios y luego un humano, salvo que nunca haya sido un dios y siempre haya sido un ser, sí que viviera muchos años, como suelen contar en la antigüedad, y que simplemente reencarnó o fue pasando de nombre. No sé, muchos interrogantes. Pasar de dios a humano es como medio raro, pero sí podría haber sido estos entes, llamémosles así, personajes que vivían muchos años, que fueron considerados por los pueblos antiguos como dioses, pero que simplemente eran seres que pueden haber sido terrestres o no, eso ya no lo sabemos, pero que sí vivían miles y miles y miles de años, tenían unos conocimientos impresionantes y por eso llegaron a formar parte de un panteón de dioses. Ahí podría cuadrar un poquito más esta historia, y el tema de la reencarnación sería como un tanto rara. Si estamos hablando además de un inmortal, si hablamos de un inmortal, estaríamos hablando de un cuerpo inmortal, porque ya sabemos que el alma es inmortal. Así que si él tiene esta característica que es propia de él, entonces hablaríamos del cuerpo y ya sería otra cosa. Y bien podría ser un inmortal, bien podría ser alguien que vive miles de años, con lo cual para una persona normal se trataría de un inmortal porque nunca lo vería morir. Son interrogantes. Yo como siempre ahí les dejo, ahí les tiro, ahí los dejo con la duda, pero son cosas que a uno se le ocurren
leyendo esto o teniendo esta información. La realidad es que la tabla existe, el texto, digamos, mejor dicho, el texto que pertenecería a esta tabla existe. La que se encontró es la árabe. Bien podría haber sido también escrita por este señor árabe, que le da esta antigüedad, o no, quizás haya encontrado unos papeles, unos escritos, una tabla realmente muy antigua. Las leyendas circulan porque no existe la prueba física, es decir, estas tablas desaparecieron o dicen que han desaparecido, la cuestión es que no están. Entonces, pudieron haber sido destruidas, pudieron no haber existido, y con ese misterio de cómo surgieron las tablas, nos lleva también al misterio del supuesto autor original. Como decíamos, este Hermes Trismegisto, del que muchos autores clásicos también hablan. Incluso se habla dentro del círculo islámico, también se hace mención a Hermes Trismegisto. Así que evidentemente algo hubo. Pero la manipulación que hay ahí es tremenda y creo que nunca sabremos la verdad, porque si los textos han sido destruidos, tenemos que fiarnos de lo que nos vienen diciendo desde hace muchos miles de años, y aunque tengan la mejor buena voluntad, sabemos que las cosas se van distorsionando con el tiempo. Pero bueno, en todo caso, me parece que lo importante es lo que dice el texto. Y lo otro sería más anecdótico. De hecho, el texto fue considerado tan importante que fue analizado por estas personas que ya sabemos que andaban buscando conocimiento para la utilización que ellos le iban a dar, pero bueno, finalmente conocimiento. Así que yo me quedaría con eso, con que el conocimiento que esas tablas tenían era muy interesante, muy importante, por supuesto para el que lo supiera entender. Y ahí volvemos a otro punto, está todo encriptado y la interpretación también varía según quien la lea y según de qué escuela venga. Así que bueno, esta es la cuestión de las tablas Esmeralda y sobre todo el tema de la confusión con el Kybalión, que mucha gente piensa que son lo mismo y en realidad no lo son. El Kybalión es un texto moderno de 1908, aunque se base en estas obras herméticas, justamente que vienen del nombre de Hermes, pero que está escrito por gente anónima. Se le atribuye a un tal Atkinson, pero eso no está probado. Y al estar publicado por anónimos, por llamados los tres iniciados, la verdad es que también pinta un tanto raro, ¿no? Pero bueno, los axiomas que ellos ponen ahí también son interesantes de analizar en un punto. Forman parte de la filosofía. De alguna manera forman parte de la filosofía. Ellos dicen tomarlo de la antigüedad, que en un punto sí son axiomas que vienen de ahí, pero también están mezclados con cosas más modernas. Así que bueno, lo más importante es diferenciar esto, la tabla Esmeralda del Kybalión, saber de qué tratan, de qué van. La tabla Esmeralda cuenta mucho, está contada en primera persona por este Hermes, en donde cuenta toda esta historia de sus vidas, y después da unos 14 puntos sobre la gran obra o alquimia, en donde tampoco nadie se pone de acuerdo de si realmente habla de transmutación
de elementos o si está hablando de transmutación espiritual. Lo cierto es que, como está encriptado, para empezar se necesitaría una transmutación espiritual de última para poder llegar después a ver si se logra lo otro. Lo cierto es que nunca se comprobó que ningún alquimista haya logrado la transmutación física, como dicen, de los metales, que llegan al oro y demás. Se trataría más bien de una transmutación filosófica. Así que bueno, lo dejamos ahí. Es un tema un poco álgido también, muy amplio, da para mucho debate. Pero bueno, es algo para conocer, para saberlo y para poder saber que hay cosas que andan circulando que no son del todo reales. Así que bueno, nos despido hasta la próxima, en donde lo más probable es que cambiemos un poco el tema para variar un poco y por ahí pasemos otro de los videos de algún lugar para mostrar, algún lugar raro, para ir matizando un poco y no andar en temas tan complicados, sobre todo para mucha gente que bueno, hace unas mezclas medio raras. Así que los dejo pensando en eso y buscando, porque esto es buscar y buscar y buscar, y el que lo quiera leer, que lo lea, y es muy corto. Tanto las tablas Esmeralda como el Kybalión son cortos, pero tienen lo suyo.